permitas que sea tan difícil para mí. Aunque la luz del sol no pueda ver y todo sea gris, te alabaré en el desierto, en la tormenta danzaré. Aunque fuerzas ya no tenga yo, no me rendiré, porque tu amor no se rindió en la cruz. Sé que tu favor no me dejará, me abrazará. Hoy levantaré mis manos, rendiré mi vida en adoración. Entraré a tu presencia con acción de gracias por tu hermanos, comenzamos esta semana de ayuno que lleva por título Resplandece, levántate, iglesia, y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre tu vida y sobre mi vida. Hermanos, amada iglesia en las naciones, te invito a que vayas y busques tu palabra, la palabra que es fiel y verdadera, y que la abras en el capítulo de Hechos 20 y la tengas allá a la mano, porque vamos a ir meditando, vamos a ir saboreando palabra por palabra del Espíritu Santo que está escrita, que está plasmada ahí para tu vida y para mi vida. Y bueno, quiero que tengas ahí, por favor, a la mano, y ya que la tengas abierta, en Hechos capítulo 20, en el versículo 7 en adelante, por favor, tenla a la mano porque la vamos a ir desarrollando. Bueno, mire, aquí el Espíritu Santo nos habla tan claramente, hermanos y hermanas, por medio de la palabra, ¿verdad? Y hoy quiero que tú puedas entender la importancia, pero sobre todo la manifestación del Espíritu Santo sobre la vida del apóstol Pablo. Y mira que cómo nos gustaría haber visto, ¿verdad? Esas predicaciones del apóstol Pablo y ese fuego del Señor, ese fuego del Espíritu Santo que se manifestaba en él, que había en él, ¿verdad? Y cada vez que él predicaba y llevaba la presencia del Espíritu Santo a donde fuera enviado por él. Entonces, mira, hermano, que el Espíritu Santo reposaba sobre él. Y bueno, es ahí en la palabra de Hechos, ¿verdad? Capítulo 20, donde podemos ver que un joven, ¿verdad? Llamado, mira, vamos a leer y quiero que la escudriñes. Comienza así y dice así: en el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Nos detenemos ahí, por favor. Y mira, este joven del cual, ¿verdad?, nos habla aquí en esta hermosa porción de la palabra, es nada más y nada menos que estaba, ¿verdad? El apóstol Pablo nos hace ver por medio de su palabra que había llegado, ¿verdad?, a predicar a ese pueblo, ¿verdad? Y estaban reunidos y era el primer día de la semana. Y en ese primer día de la semana estaban reunidos todos los creyentes, ¿verdad?, en aquellos días para participar de la cena del Señor. Y Pablo, hermanos y hermanas, les estaba predicando porque al día siguiente, nos dice claramente, iba de viaje. Y Pablo predicaba hasta la medianoche. Aquí es donde vamos a adentrarnos un poco más profundo y quiero que pongas mucha atención. Entonces, Pablo llega a Troas, ¿verdad? Aquí nos menciona en su palabra, pero no llega solo, venía con Lucas.
Y podemos ver que Lucas está escribiendo de estos hechos que se suscitaron en este día, en este lugar llamado Trovas. Y es ahí donde nos reunimos con los creyentes el primer día de la semana. El domingo, el primer día de la semana para ellos en aquellos días comenzaba el día domingo, pero no era como los domingos que tú y yo actualmente estamos acostumbrados para un reposo. Ese día ellos era un día común como hoy, un día de trabajo, ¿verdad? Pero después de sus labores, de sus trabajos, ellos se reunían probablemente, amada iglesia, en la tarde, y es ahí, en la tarde, unidos, donde Pablo se extendía, ¿verdad? Se extendió hasta la medianoche. Y podemos entender que era una predicación más, pero era una predicación, hermanos, estamos hablando por lo que nos comenta, ¿verdad? Por lo que nos ilustra la bendita palabra de Dios, una predicación más o menos como de 6 horas, de la tarde hacia la medianoche. Y mis amados hermanos, imagínense, amada iglesia, que tú y yo en estos tiempos actuales, cuando asistimos a una congregación, cuando estamos en una administración, en una prédica, en una enseñanza o aquí en el grupo de intercesión, en el grupo de ayuno, ¿verdad? Podemos estar 1 hora o máximo 2 horas y media, ¿verdad? Con alabanza y con la administración y hasta ahí. Pero en aquellos entonces, en aquellos días, ¿verdad? Podemos calcular que Pablo desde la tarde estaba predicando y se extendió hasta la medianoche. Podríamos decir que era una vigilia de oración. Y bueno, pero ahora veamos cómo en medio de esta administración, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo estaba predicando. Y continuamos aquí en la palabra, ¿verdad? Y dice, había muchas lámparas en el piso superior, donde estábamos reunidos. Y a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. Le iba dominando un profundo sueño. Como Pablo seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Nos detenemos ahí, por favor. Como podemos ver, hermanos y hermanas, amada iglesia, este joven Eutico, ¿verdad? En medio de la predicación del Espíritu Santo por medio de la vida de Pablo, él estaba hasta lo más hacia atrás, ¿no? Él estaba, este joven Eutico, en esa ventana sentado, ¿verdad? Y en ese cuarto, ahí donde estaban dice que estaba, ¿no? En una planta superior, en un piso superior, ahí donde se reunían, pues dice que estaba iluminado por muchas lámparas que titileaban, hermanos, las lámparas de aquellos días titileaban y eran hechas por el aceite puro, el aceite de oliva, ¿verdad? Porque estas lámparas eran de ese aceite y mantenían encendidas aquel lugar. Para iluminar ese lugar, ahí, hermanos, nos está hablando de que había en medio de esa prédica, en medio de esa reunión, había unción, había aceite, había gracia y estaban, hermanos, oyendo a Pablo. Y hay un gozo, una porción, ¿verdad? Pero también nos muestra aquí claramente el Espíritu Santo por medio de la vida del apóstol Pablo y de esta enseñanza, que así como Pablo hablaba y hablaba, había un joven llamado Eutico. Estaba sentado al borde de la ventana y le dio sueño y finalmente se quedó profundamente dormido, como lo acabamos de leer ahí en la Biblia, en tu palabra.
y se cayó y se murió. Y desde el tercer piso donde cayó ese joven, ¿verdad? Eutico, podemos entender, y yo me fui más profundo, ¿verdad? Para que sepas lo que significa el nombre de Eutico. Porque mira que la palabra, por medio de la revelación del Espíritu Santo, nos muestra todo tan claro, ¿verdad? Y Eutico, su nombre significa afortunado, feliz y lleno de gozo. Pero pareciera que Eutico en esa predicación no tenía nada de afortunado, nada de feliz y nada de gozo, sino que tenía, hermanos, podemos ver un cansancio tan tremendo, ¿verdad? Porque ciertamente yo me pregunto, ¿por qué se habrá dormido Eutiquio? Y este joven, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que lo llevó tal vez en ese momento a dormirse, hermanos y hermanas, amada iglesia? Y puedo entender por medio de dos puntos que puede ser esto. Y primero, que puedas entender por medio de estas dos maneras, pero principalmente es que una de ellas probablemente era que venía muy cansado, porque la palabra, ¿verdad? Nos es clara y nos dice que era un domingo más, pero un domingo donde en la mañana trabajaban las personas. Tal vez Eunico venía muy cansado de su trabajo, venía cansado del afán del día a día. Y es así en la vida actual, tuya y mía, que a veces, hermanos, llegamos a las congregaciones, podemos llegar aquí en este comienzo de semana muy cansados, tan agobiados, tan atribulados, y eso nos impide que nuestras vidas y nuestros corazones puedan verdaderamente, ¿verdad?, ser ministrados por la palabra. Por esa palabra a mi iglesia que venía a través de la predicación del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Y era nada más y nada menos, hermanos, que la presencia de Dios. Y así hoy, en medio de tantas congregaciones llenas de tantos filigreses, de tantos creyentes, de lo mismo, que van cada domingo, que van a servicios, que van incluso a administraciones, a conciertos, qué sé yo, pero no van con un corazón dispuesto porque vienen tan cansados, tan turbados, que también nosotros en algún momento de nuestra vida nos ha pasado, amada iglesia. Y esto es una realidad, porque tan claro eran aquellos días como lo es hoy en tu vida y en mi vida. Pero mira que el Espíritu Santo nos viene enseñando, ¿verdad? Y la segunda opción que puedo deducir también en esta circunstancia que pasó con Eutico es que Pablo hablaba y hablaba mucho, y esto me hace entender a mí en el espíritu, ¿verdad? De que de un joven, hermanos y hermanas, que se familiarizó tanto con la palabra, que era tan común a la exposición de la palabra, que ya no tenía más que aprender, que no le causaba ánimo, no le causaba expectativa de lo que el Espíritu Santo iba a hablar en ese día específicamente al pueblo, a la iglesia. Ya no sentía ese gozo, esa alegría, sino que estaba en una reunión más. Yo, hermanos y hermanas, escuché cada intercesión desde la mañana y hubo una que decía, wow, Espíritu Santo, en verdad todo lo tienes tan ordenado, tan hermoso, porque te clamaban diciendo que no querían algo más
que no querían un día más, una expectativa, una prédica más, un ayuno más, sino querían experimentar verdaderamente esa presencia tuya en este día. Y hoy, así hoy tú nos los muestras tan claro, Espíritu Santo, que así como en Eutico, en aquellos días, ¿verdad? Que su significado representaba el gozo, la alegría, pero se había apagado y eso lo llevó a dormirse. Así puede pasarnos o estar pasándonos hoy en día en la iglesia, en un evento, en una semana más de ayuno, en una intercesión. Pero, amada iglesia, no estaba en una predicación más. Tú y yo, en esta hora, en este minuto, no estamos en una predicación más. Escúchalo, iglesia. Porque Pablo estaba consciente de que el día siguiente tenía que partir a un viaje y ya no regresaría y probablemente ya no los volvería a ver. Pero hoy Pablo estaba en el presente, estaba ahí la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, en ese instante. Y Pablo se estaba derramando por medio del hablar y el hablar y el hablar, pero no era Pablo, no era su palabrería, hermanos y hermanas, amada iglesia, era el Espíritu Santo derramándose sobre cada vida, sobre cada corazón. Pero el cansancio, la falta de gozo, llevó a este joven Eutico a dormirse al grado de caerse y de morir. Pero hoy, amada iglesia, Espíritu Santo está derramándose y quiere derramarse en esa plenitud en tu vida, cada día, cada segundo, hermanos y hermanas, porque cuando venga el arrebato, nosotros, sus hijos, seremos arrebatados junto con el Espíritu Santo y ya no lo volverán a ver. Ya no habrá otra oportunidad en tu vida, amada iglesia, para ser llenos del gozo, de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Que la gente no podía entender por qué estaban tan conformistas, hermanos, ante la presencia del Espíritu Santo. Y eso nos puede estar pasando, eso está pasando, hermanos, en una iglesia que está dormida, que está muerta aparentemente. Pero mira que las oportunidades de Dios siempre vienen a tu vida y a mi vida. Y lo podemos ver con la vida de este joven que cayó en sueño y murió. Y Lucas, hermanos y hermanas, fue testigo y por eso él fue el que escribió de estos hechos. Porque Lucas, hermanos y hermanas, era ese doctor de aquellos días y daba fe de que verdaderamente estaba muerto ese muchacho al caer de ese piso, ¿verdad? Pero mira, ¿qué fue? ¿Cómo el Espíritu Santo deja plasmado todo esto para tu entendimiento? A pesar de los tiempos. Y mira que el joven había muerto, pero Pablo bajó y se inclinó sobre él. Volvamos a la palabra, dice. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él y al abrazarlo dijo, no alarméis, porque su vida está en él. Después de subir y de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba y de esta manera salió. Ellos llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mira que él estaba vivo,
Esta es la misma expresión, amada iglesia, que Elías usó en aquella porción de la palabra que nos muestra en Primera de Reyes, versículo 17, para decirle, tu hijo está vivo. Tu hijo no está muerto, tu hijo vive. Pero este joven firmemente estaba muerto, ¿sí? Estaba muerto, pero ¿qué lo llevó a morir, hermanos? ¿Qué lleva a la iglesia hoy en día a estar en esa muerte espiritual? Probablemente estás tan acomodada, tan acomodado al afán, al cansancio, a la rutina, a las mismas palabras, a las mismas predicaciones, que en medio de ellas te llegas a cansar. Y aún en medio de las antorchas, amada iglesia, encendidas, él se llegó a apagar y murió. Pero la Biblia nuevamente, amada iglesia, nuevamente, a través de esta palabra, hoy te recuerda tu porción y te dice que Dios no quiere que nos apaguemos, que el Espíritu Santo se manifestaba por medio de sus lámparas encendidas, por medio de la palabra en la vida del apóstol Pablo, como lo hacían también en aquellos días cuando le levantó, ¿verdad? El profeta Elías y Eliseo, cuando levantó al niño de la Sulamita. Era el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús. Era el mismo Espíritu Santo que le levantó al tercer día de entre los muertos. Gloria a Dios. Bendito Padre de la gloria. Y Pablo estaba diciendo que el mismo Espíritu Santo que hace todas las cosas imposibles a posibles, de lo invisible a lo visible, de lo intangible a lo tangible, hermanos, estaban ahí siendo testigos de una muerte física, pero ellos fueron testigos de una resurrección física en el alma, pero también en el espíritu, hermanos y hermanas, amada iglesia. Y aunque pareciera que había muerte, oh bendito Dios, hay vida, porque cualquiera que fueran tus circunstancias y la mía, no estamos tan acostumbrados a lo mismo. Porque cuando verdaderamente el Espíritu Santo viene a llenarte, le permitimos que nuestra lámpara, su unción, su presencia, su aceite, ese aceite maravilloso que es su presencia, hermanos, podemos estar aparentemente muertos espiritualmente, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene y encienda de nuevo nuestra lámpara, tú vuelves a la vida. Y tus cargas y tus agotamientos los traes a Dios. Y por medio de su Espíritu Santo, que está sobre nosotros, trae vida y vida en abundancia. Y se acuesta sobre este joven. Fue el Espíritu Santo en Pablo que al acostarse sobre la vida de este joven Eutico, le levantó. Así hoy, amada iglesia, el Espíritu Santo vivifica tu alma, tu espíritu, que hay mucha gente hoy en día, la mayoría de una iglesia que está muerta, que está dormida, pero hoy, a ti y a mí, a ti iglesia, a ti que estás despertando, tú que estás ahí, en medio de un agotamiento, de una fatiga que dices, ya no más, siento que estoy muriendo, porque este mundo, hermanos y hermanas, está así, para que te aprisione,
para que te haga desfallecer, para que aún la misma iglesia perezca. Pero fíjate que Dios, el Espíritu Santo, trae nuevas fuerzas y hay que dejarle a Él, al Espíritu Santo, que nos capacite, que sea Él el que capacite tu vida y mi vida, tu mente y tu corazón, amada iglesia, para estar atentamente a su escritura, para que tú hoy, por medio de la vida del Espíritu Santo y de esa llenura, tú puedas entender la profundidad de este hecho maravilloso y puedas vivirla. Pero Pablo nos muestra que él quería derramarse verdaderamente y completamente hasta lo último, a plenitud en ellos a través de esa prédica, de esos hechos. Y en ese lugar estaban ellos siendo testigos, ¿verdad? De cómo el Espíritu Santo se estaba derramando aún en medio de esta circunstancia que estaba trayendo un ejemplo, estaba enseñándoles por medio de cosas que no ni siquiera se imaginaban que podían suceder, pero que estaban ahí sucediendo porque nos estaba hablando a la iglesia. Y fue ahí, ¿verdad?, donde este joven Eutico fue el instrumento, porque forma parte de esa iglesia de aquellos días. Y él estaba en esa ventana y podemos entender claramente que ese lugar, esa habitación estaba llena de creyentes, estaba rebosando de creyentes. Pero por ese descuido, este joven cayó. Y eso nos puede pasar a ti y a mí sin la presencia de Dios en nuestra vida. Si no dejamos que cada día el Espíritu Santo tome esa llenura, ese control sobre nuestra voluntad y nos sorprenda, nos llene, se derrame a manos llenas en tu vida y en mi vida, en esa preciosa presencia de Él, de la presencia del Dios vivo. Y si no aprovechamos esta oportunidad, amada iglesia, este día es una concesión que Dios y su Espíritu Santo te está haciendo. Y te está recordando que si tú no aprovechas y no entiendes que es Él el que hace todas las cosas, que Él es el que puede llenarte y puede aún levantarte de la misma muerte, pero es Él. Es el Espíritu de Dios obrando en tu vida y en mi vida. Que no pierdas, que no creas porque el hecho de que le conociste y veniste a salvación, se te pueda perder el gozo, aún puedas caer en esa rutina y ya no sorprenderte, ya no sentir lo que el Espíritu Santo quiere darte. Porque así como Pablo, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo tenía que continuar y no se iba a quedar ahí. Iba a quedar la enseñanza, iba a quedar la llenura de Él sobre esas vidas, pero Él tenía que continuar haciendo su obra. Así que hoy todavía le tenemos a Él aquí sobre nuestras vidas, pero va a venir el día ciertamente en que tú y yo seremos arrebatados junto con el Espíritu Santo que mora en nosotros y ya no habrá otra oportunidad para ser revivificados, para ser resucitados. Porque el que está muriendo, hermanos y hermanas, está muriendo en el corazón. Pero mira que este joven te recuerda hoy que tu fe
que tu gozo, que tu alegría no se apaguen. Que tengas de nuevo esa expectativa de experimentarle cada día, minuto a minuto, en esa comunión con Él. Que tengas esperanza, así como la tuvo ese joven, esa mujer, ese niño, ese anciano. Tú que me estás escuchando, amada Iglesia en las Naciones, a donde quiera que llegue esta predicación, que tú te levantes, porque es el Espíritu Santo hablándote a tu vida, para que ya no duermas más, para que entiendas que hoy es una oportunidad de vida, que cada evento, cada prédica, cada administración, incluso cada oportunidad que Dios nos brinde, el Espíritu Santo, de comenzar un ayuno congregacional, unidas por su Espíritu Santo, la valoremos. Valoremos ese aceite, valoremos verdaderamente esa unción de Él derramándose en tu vida y en mi vida. En el lugar a donde quiera que estés sembrado, a donde quiera que estés escuchando, a donde quiera que tú te estés congregando. Que Dios te sorprenda cada día y te provea de esos recursos en tu vida, porque es ahí por medio de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo ahí derramándose, donde podrás, amada Iglesia, tú y yo, podremos experimentar verdaderamente experiencias genuinas con Él, como lo experimentaron ellos en aquellos días, por medio de esta experiencia genuina que fue la resurrección de un creyente. Este joven se levantó de la muerte, hermanos, pero él estaba vivo en el Señor. Y mira que el Espíritu Santo hizo esta obra tan tremenda que después de haberlo resucitado, este joven Eutico, estoy segura y no me cabe duda, que no más se iba a distraer, no más cansancio, no más pérdida de gozo, porque se levantó. Y mira que Pablo nos dice por medio de su palabra que después de subir, de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba. O sea que después de haber presenciado esta tremenda experiencia genuina con el Espíritu Santo, compartieron el pan, hermanos. El pan físico, pero también el espiritual. Gloria a Dios. Y Pablo se alargó hasta el amanecer, hasta el alba, porque estaban llenos del Espíritu y de la presencia de Dios, porque habían sido testigos de una resurrección, hermanos y hermanas. ¡Aleluya! Y este joven nunca más volvió a ser el mismo. Por eso, hermanos y hermanas, levántate y resucita en el Señor. Porque este joven, hermano, se levantó con tanta adrenalina y tanta energía que ya no estaba en la ventana, seguramente estaba al lado de Jesucristo por medio de la vida de Pablo. Pero este joven ahora, hermanos, tenía tanta expectativa, y no solo el joven, sino todos los que habían presenciado estos hechos, como lo dice su palabra, hechos porque fueron hechos, fueron reales y verdaderos. Bendito Dios. Y mira que este milagro se manifestó por medio del Espíritu Santo. Amada Iglesia, y termino diciéndote que Dios quiere que tú y yo experimentemos cada día estas genuinas experiencias. Que experimentemos la resurrección de una iglesia empoderada, de una iglesia derramada verdaderamente en la llenura del Espíritu Santo. Que cada oportunidad que tú y yo tengamos sobre esta tierra, aprovechemos todos esos recursos, todo ese poder, toda esa gloria del Espíritu Santo,
en tu lámpara y en mi lámpara, que es su presencia, que es su aceite. Así que esta es la palabra de Dios para tu vida y para mi vida en este día, en este comienzo de ayuno. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú, Padre, eres tú, Espíritu Santo, derramándote sobre nuestras mentes, sobre nuestras vidas, para que así por medio de esta enseñanza, por medio de la vida de Utico, Padre, que tú usaste y que nos representa esa iglesia que está muerta, que ha caído en esa apatía, Padre, pueda ser vivificada por tu presencia de nuevo, pueda ser levantada, pueda volver a la vida y salir de esas tumbas espirituales, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú hablando, Señor, por medio de los instrumentos, por medio de la vida del apóstol Pablo. Gracias por permitirme abrir en este día mi boca, por ser tú ordenando todo, Padre. Porque ciertamente un día partiremos, Señor, pero tú, Padre, habrás hecho esa obra. Habrás plasmado en los corazones, en las mentes, por medio de esos oídos espirituales, Señor, tu palabra, tu presencia. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta mañana, que venga tu llenura a esa lámpara que está ahí, a esa lámpara tuya que es la iglesia, para que tu luz, Padre, tu presencia, tu aceite nunca más se escasee, sino que sobreabunde ampliamente en ellos y en mi vida. Gracias, Señor, porque veremos resucitar esos sueños, Señor, que tal vez se habían perdido por causa de la falta de fe, por causa del acomodamiento, Señor, por falta de la pereza, de la incredulidad, Señor, para que verdaderamente usted levante una iglesia llena del fuego tuyo. Una iglesia que en este último tiempo, como escrito está, que tú has hablado, que sería una iglesia llena donde tu Espíritu Santo se derramaría en un derramar sobre toda carne, sobre desde los más pequeños hasta los más grandes, entre jóvenes, niños, ancianos, Padre. Este es el tiempo donde una iglesia verdaderamente será resucitada por el poder tuyo, Padre, y no por el poder de los hombres, porque eres tú, Padre, es tu palabra, es tu unción, es tu presencia. Por eso, gracias, Espíritu Santo, por esta porción, por este aceite, Padre. Yo te pido que lo multipliques ampliamente durante toda esta semana y todos los días de nuestra vida, por medio de la presencia suya en las congregaciones, en este grupo de intercesión, Señor, en medio de que estamos siendo capacitados por ti, Espíritu Santo, en medio de los ministerios, en medio del llamado, a donde quiera que tú nos muevas, nos uses, Señor. Sea tu presencia, Espíritu Santo, sea usted, Padre, porque ya no somos nosotros, no es nuestra palabrería, es tu palabra, es tu presencia, como lo hiciste con Pablo, Señor. Así lo hagas hoy en la vida de los pastores, Señor, en la vida de cada una de mis hermanas, en la vida de toda la iglesia, en las naciones, Señor. Seas tú, Espíritu Santo, tomando el señorío que te corresponde. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y sigue derramándote, Padre, en cada alma, en cada instrumento, en cada siervo, en cada sierva, en cada hijo e hija que has de seguir usando, Señor. Gracias, porque nuestra expectativa, Señor, es grande. Cada día que vaya desenvolviéndose, Señor, este ayuno, tú, Padre, nos estás metiendo a un nivel mayor, Señor. Gracias porque disipas toda oscuridad, toda muerte, todo aquello que había querido mantener a una iglesia sumergida en un letargo, en un sueño, en una mortandad, Señor. Tú hoy vienes a traer vida y vida en abundancia. Gracias, Abba Padre.
en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones. Y recuerda, iglesia amada, que el Señor está ahí contigo. Ahí está el Espíritu Santo. Permítele a Él levantarte. Permítele a Él llenarte verdaderamente de Él. Y empezarás a ver cosas. Empezarás a vivir una vida en Él, en su Espíritu, que te va a sorprender con tantas cosas tan tremendas, hermanos, pero tenemos que morir y dejarle a Él, que sea Él el que te guía, que sea Él el que te vivifica, porque cuando te levanta para una vida nueva. Así que todo lo que creíamos o habíamos creído anteriormente, habíamos sido instruidos anteriormente, hermanos, no nos sirve si el Espíritu Santo no es el que está ahí ministrando. Así que dejémosle a Él y levántate, porque tú eres una iglesia viva. Tú eres una iglesia que está viva y que está siendo resucitada por medio del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos y hermanas. Un abrazo.